Buenas tardes. Esta vez vamos a hablar acerca de la muerte de la filosofía, pero no vamos a hablar, como lo planteó alguna vez Hawking, que la filosofía había muerto porque la ciencia estaba a portas de encontrar una explicación del todo, una explicación para la totalidad de lo real. Es extraño que una persona como Stephen Hawking haya dicho una infantilada tan grande como esa, pero la realidad es que esto se debe a una confusión eh, respecto a la filosofía en relación a la ciencia. No son iguales. Eh, Se cree, algunos creen, que la filosofía busca o quiere encontrar la verdad. Pero en realidad la filosofía parte es de un cuestionamiento a aquello que está establecido, a aquello que pretende durar. Y no hay nada que se establezca con más fuerza y que pretenda mayor durabilidad que una verdad. Así pues, cuando de pronto alguna filosofía quiere buscar o encontrar alguna verdad, esto lo hace partiendo de la duda o el cuestionamiento de una verdad preexistente. Entonces lo que principalmente caracteriza a la filosofía no es la respuesta o la teorización que pueda hacer respecto a un problema preexistente. Lo que ha caracterizado siempre a la filosofía es la capacidad que tiene para problematizar la realidad. De ahí que la formulación de preguntas en filosofía sea tan importante. Ahora bien, actualmente, quizás en parte gracias a la posmodernidad, hemos renunciado en filosofía a esa búsqueda de la verdad. ¿Gracias a qué? A que hoy reconocemos que la verdad es un invento, es una creación. Entonces, como la verdad es un invento, es una creación, por un momento la filosofía y otros campos empiezan a cuestionar esa realidad que se encuentra establecida. Esa realidad que ha marcado la historia de Occidente, en la cual todo está dividido en dos polos, es algo como binario. Entonces, no dialéctico, porque aunque puede tener similitudes, hay diferencias, pero en realidad la filosofía occidental tradicionalmente ha tenido esa tendencia a ubicar la realidad en un plano binario, ¿sí? Donde las cosas o son buenas o son malas, correctas o incorrectas, claras o oscuras, las personas son buenas o malas, son hombre o mujer. Eso empieza a caerse, porque sabemos que no hay solo dos formas de ser, sino múltiples, ¿sí? Entonces, decimos, por ejemplo, que la filosofía ha superado o está superando, dejando atrás los viejos ismos. Entonces, no sé si recuerden, la modernidad estuvo muy caracterizada por aquellas teorías que pretendían explicar y encontrar aquella estructura o aquella verdad que se encontraba oculta detrás de todas las apariencias, de todas las formas, ¿sí? Entonces, Lyotard, por ejemplo, plantea que han muerto los grandes relatos. El gran relato del cientificismo, del racionalismo, el gran relato del marxismo y el gran relato del cristianismo, que eran narrativas que pretendían dar una explicación muy general de la realidad, casi total. Entonces, o incluso total en algunos casos. Entonces, esta idea o esta intención de cuestionar una sociedad binaria, ¿sí?, que planteaba que todo se pone en un plano que solamente posee dos polos. Entonces, eh, la renuncia o el tomar distancia de esto nos llevó a qué? Nos llevó, por ejemplo, a decir que ya no solamente hay hombre y mujer, sino más géneros, y que por lo tanto debemos elaborar nuevas caracterizaciones. También está la lesbiana, está el homosexual, están y demás categorías que hay dependiendo de los gustos.
Pero resulta que nosotros en filosofía, cuando hablamos acerca de la verdad como invento y como construcción, no hacíamos referencia a que la única forma de superar una realidad binaria era estableciendo nuevas categorizaciones, ¿sí? No era ese el análisis de la filosofía, especialmente posmoderna, ¿sí? O lo que han llamado posmoderno. Ante lo cual hay dos filósofos que en mi opinión se destacan bastante: Michel Foucault y Gilles Deleuze. Y este par de filósofos se caracterizan principalmente porque el cuestionamiento a estas verdades que se han establecido, a estas categorizaciones y divisiones binarias de la sociedad o de la realidad, de lo real, ¿sí? Estas divisiones binarias de la totalidad de lo real no corresponden, ¿sí?, con esa realidad que no es binaria sino múltiple y compleja, y que tiene zonas de indiferenciación. ¿Qué quiere decir que existen zonas de indiferenciación? Quiere decir, por ejemplo, que si vemos un árbol y vemos su raíz, nosotros no podemos establecer exactamente el punto en que el tronco deja de ser tronco y que la raíz deja de ser raíz. Como si dijéramos, hasta aquí llega el tronco y en este punto exacto tenemos a la raíz. No. Desde lejos podemos verlo, la distancia, ¿cierto? Podemos decir, este es el tronco y esta es la raíz. Pero en la medida en que nos aproximamos a mirar con detalle, nos damos cuenta de que hay una zona de indiferenciación. Es decir, que en realidad no hay ninguna diferencia entre el árbol y la raíz. Hay un movimiento de la raíz que deviene tronco y hay un movimiento del tronco que deviene raíz, aquí en esta zona de diferenciación. Entonces, en esta zona de indiferenciación. Entonces, la filosofía rompe con esas nuevas categorizaciones. Y como lo digo, hay filósofos como Foucault y Deleuze le apuntan fuertemente a romper con estas viejas categorías y se esfuerzan por describir una realidad mucho más compleja, repleta de zonas de indiferenciación, donde las cosas parecen distintas vistas desde la distancia, pero que analizadas en detalle es difícil encontrar una real o marcada diferencia. Entonces no se trataba, por ejemplo, de decir no solo hay hombres y mujeres, sino que también hay gays, lesbianas, transexuales, etc. No se trataba de eso. De lo que se trataba era de decir no hay diferencia entre hombre y mujer, por lo tanto eso tampoco existe, ¿sí? Es cuestionar eso, cuestionar el solo hecho de categorizar. Es eso lo que ha estado haciendo la filosofía. Ya no podemos categorizar más y romper con la idea de fronteras, con la idea de marcos, con la idea de límites, con la idea de propiedad, con la idea de hasta aquí llegamos, ¿sí? La idea es ir más allá y la filosofía ha tenido la capacidad de siempre llevar el pensamiento hasta el límite. Por eso consideramos la filosofía como una actividad del pensamiento que va hasta el límite, pero que muere cuando, reconociendo que no hay más que zonas de indiferenciación y entidades que son o que se dividen entre entes y territorializaciones conscientes quizás por momentos, ¿sí? Subjetividades que interactúan, ¿sí? Entonces, en lugar de renunciar a las categorizaciones, caímos o cae la filosofía en nuevas categorizaciones. Tanto que podemos encontrar personas que dicen, por ejemplo, soy Foucaultiano o tal escritor es deleuziano, y el mismo Foucault comete el error de decir que el siglo XXI será un siglo deleuziano. ¿Por qué? Porque si nos distanciamos de los ismos, de los universalismos, si tomamos distancia del marxismo, del racionalismo, ¿sí? Si tomamos distancia del cristianismo, no fue para establecer otras
categorizaciones, sino para distanciarnos de ella. Pero tristemente nos volvimos Foucaultianos o deleuzianos, siendo incapaces de generar pensamientos propios, yendo del ismo de los universalismos al ano de los Foucaultianos y deleuzianos, cosa a la que también hay que renunciar. Muchas gracias.